10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de hoy, de San Mateo, nos propone el siguiente pasaje, que después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y a cuantos la tocaron quedaron curados. Bien, vemos como en un principio en este Evangelio el Señor se retira al monte a orar toda la noche, después de aquel día en que hizo la multiplicación de los panes y los peces y los dio a toda la muchedumbre. El Señor, alojándose de la gente, manifiesta pues allí que quiere tener intimidad, una intimidad mayor con el Padre, la necesidad de orar a solas, apartado de la muchedumbre. En algunos pasajes del Nuevo Testamento hemos leído que el Señor no tenía tiempo ni para comer. Bueno, eso nos enseña a ti y a mí que siempre podemos buscar el tiempo para orar, para hacer oración. No tenemos excusa para no hacerlo. Cuestión de buena voluntad, de ordenarse, de aprovechar el tiempo, y así podremos conseguir ese tiempo necesario para estar en la intimidad con nuestro Padre Dios. Bien, se aleja el Señor de sus discípulos, pero no es que se desinterese de ellos. No nos abandona el Señor nunca, ¿no? Es impresionante este episodio del Evangelio de hoy, el Señor caminando sobre las aguas. Debió haber impresionado mucho a los apóstoles. Se debió haber grabado vivamente entre sus recuerdos, porque no solamente San Mateo, sino también San Marcos lo trae en su Evangelio, que lo debió haber oído del mismo San Pedro, San Juan también. Para los expertos, las tempestades en el lago de Genesaret son frecuentes y constituyen pues un grave peligro para las embarcaciones, las pesqueras, y más en aquella época, que serían embarcaciones pequeñas. Y desde lo alto del monte, el Señor en oración no olvida a sus discípulos, los vería desde allí esforzándose en luchar con el viento que
les era contrario con el oleaje, y terminada su oración se acerca a ellos para ayudarles. Fue un episodio que nos sirve para nuestra vida cristiana. Es tradición en los comentadores de este evangelio que el mar simboliza la vida presente, también la inestabilidad del mundo visible. La tempestad indica toda clase de dificultades, problemas, tribulaciones, dolores, limitaciones que muchas veces oprimen al hombre. Y la barca, en cambio, representa la iglesia, edificada sobre Cristo y guiada por los apóstoles. Pues también la iglesia, como la barca de los apóstoles, se ve en muchas ocasiones, pues, con graves dificultades, tribulaciones, se ve combatida, pero el Señor vela por ella, acude siempre a salvarla, no sin antes, pues, haberla dejado luchar para fortalecer ese temple de sus hijos, y les anima: tengan confianza, soy yo, no teman. Y vienen después las pruebas de fe, de fidelidad, la lucha de cada uno por mantenerse firme, y después, o muchas veces después, el grito de súplica del que se ve que sus propias fuerzas, su fortaleza, pues no le da para más. Y decimos: Señor, sálvame. Palabras de Pedro que vuelve a repetir, como hace 2000 años, toda alma que acude a Jesús como a su verdadero Salvador. Después el Señor nos salva, y al final brota la confesión de la fe, que entonces, como ahora, debemos proclamar: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bien, Pedro aprende y aprenderé. No tan rápido, pero va aprendiendo a golpes, que su fortaleza le venía del Señor, mientras que de sí mismo, como nosotros, pues solo podemos esperar flaqueza, miseria, limitaciones. También el Señor espera nuestra cooperación. Cuando falta nuestra cooperación, falta también la ayuda de Dios. De ahí ese reproche que le hace el Señor: hombre de poca fe. Por eso cuando Pedro empezó a dudar, empezó también a hundirse, hasta que de nuevo, lleno de fe, gritó: Señor, sálvame. Pedro camina sobre las aguas, no por su propia fuerza, sino por la gracia divina en la que cree. Y cuando, pues, lo asaltó la duda, cuando no fijó su mirada en Jesús, sino que tiene miedo del viento, cuando no se fía plenamente de la palabra del Maestro, quiere decir que se está alejando interiormente de él, y entonces corre el riesgo de hundirse en ese mar de la vida, como pasaría también igualmente a nosotros. Si solo nos miramos a nosotros mismos, pues dependeremos de los vientos, de las olas, y no podremos ya pasar por las tempestades, por las aguas de la vida. Si como Pedro flaqueamos en algún momento, pues también como él, esforcémonos en nuestra fe y gritemos a Jesús para que nos venga a salvar. Como siempre, también acudimos a nuestra Madre Santa María, modelo de abandono total en Dios, para que en medio, pues, de tantas preocupaciones, problemas, dificultades que pueden agitar el mar de nuestra vida, pues resuene en nuestros corazones esa palabra tranquilizadora de Jesús, que nos dice también a nosotros: ánimo, soy yo, no tengas miedo, y aumente nuestra fe en Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.